Buenas tardes, amigas y amigos. El gusto de poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Charlando con Armando. Y también el placer de poder recibir en esta emisión a... Lo conocemos todos en distintos ámbitos como Rojo, en la parte sanadora, en la parte espiritual, en esta parte que muchas veces dejamos de lado los seres humanos. Rojo, bienvenido y muchísimas gracias de poder haber aceptado la invitación y la entrevista. Un gusto poder compartir, poder platicar, sobre todo de este espacio que está un poco mitificado, un poco esquivado, que es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual, y que es uno de las grandes áreas que tenemos los seres humanos y que dejamos de lado y que desafortunadamente no trabajamos y que no le damos la importancia que realmente tiene. Sí, incluso lo que me ha tocado ir compartiendo, viviendo, es toda enfermedad física, toda enfermedad mental, pues tiene su sustento en lo espiritual. Una enfermedad espiritual brota, mana al exterior en un sinfín de manifestaciones físicas. En alguna ocasión había leído acerca de la enciclopedia de las enfermedades, que tiene que ver mucho con las emociones que tenemos los seres humanos. Sí. Podemos citar algunas de ellas. Ya ves que muchas veces cuando andamos enfermos de la garganta es cuando se cree que nos quedamos muchas cosas guardadas. Sí, incluso, por ejemplo, ¿qué nos acota con todo este espacio, Armando? En la medicina tradicional. La medicina tradicional funciona pues desde la simplicidad. Si determinamos a la energía como un flujo de agua, toda emoción o pensamiento no tratado bloquea esa energía. Energía estancada es enfermedad manifestada. Por ejemplo, todas las enfermedades que terminan con itis, gastritis, colitis, todas tienen una connotación se les conoce como enfermedades calientes. Las acerca con la ira, el resentimiento, la cólera, etcétera. Y el punto neurálgico es el hígado. El hígado es el factor fundamental de la ira. Y luego están las enfermedades frías, tristeza, depresión, soledad, etcétera. Y están conectadas con las vías respiratorias. Entonces es un muy bonito mapeo. El cuerpo humano es el mejor comunicador de las necesidades de liberación. Es aquí donde entonces también podemos hablar de los procesos de somatización. Al no tener el ser humano una parte más de orden en la cuestión de las enfermedades calientes, de la ira, la cólera y demás, es ahí donde se refleja muchas veces lo que mencionamos, es que todo lo descargas en el estómago. Sí, incluso, por ejemplo, estómago, pues es el residente de todas las emociones. Generalmente hay una educación muy manifiesta. Si hablas lo que te molesta, puede ser maleducado, se puede malinterpretar, pero esa energía, a final de cuentas, se acumula y es un costo alto el que esté. Incluso un término también muy curioso. El cáncer, su definición etimológica pues es pinza, agarre. El cáncer es una manifestación de algo que la persona pues tiene sumamente aferrado y no encuentra los elementos para poder liberar, porque también esa es otra cuestión. No nada más es escribir una hoja, lo que me moleste, lanzarlo, o elegir una piedra y aventarlo, sino es un proceso bonito, profundo y difícil. Este es el proceso de introspección que debemos de tener para poder dar con qué punto para poder liberarlo. Sí, incluso mi geografía también me habla. Si me divido en dos hemisferios, mi lado derecho tiene que ver con todo lo externo y con las personas. Mi lado izquierdo tiene que ver con mi persona, con mi trabajo introspectivo. Y hay un trabajo que platico con las personas que pareciera muy simple, hasta muy bobo, pero un proceso de sanación trascendental es, por ejemplo, el papá de Rojo se llama Rafael. Rafael es mi mano derecha.
Estela es mi mano izquierda. Si yo tengo resuelto con ellos todos los ámbitos, puedo decir, este es Rafael, este es Estela, y lo más bonito es, este soy yo. Okay. Hay mucha gente que no lo puede decir, o incluso lo tiene energéticamente amputado, y lo tiene pues energéticamente ensalzado, y es una persona desequilibrada en el exterior. Si las personas pudiéramos decir, este es mi padre, este es mi madre, y este soy yo, ahí hay un blindaje muy bonito de la energía. La unificación. La unificación de la luz, de la oscuridad, de lo sutil, de lo concreto, de mi luz, de mi oscuridad. Eso también podemos hablar del yin yang de los seres humanos, ese equilibrio. Ese equilibrio, sí, o sea, y también hay un riesgo porque en algún aspecto de una espiritualidad interpretada de diferente manera, hace que connotemos en demasía la luz. O sea, solo tiéndete a la luz, y no es en qué me conformo. Soy luz y soy oscuridad. Digamos, alguien que ha sido un guía para Rojo en mucho tiempo, Jung, él manifiesta, no necesitamos ser buenas personas, necesitamos ser personas completas. De ahí ya yo decido conscientemente hacia dónde derivarme. ¿Cuál es una carrera sin fin, desgastante y enfermiza, culturalmente hablando? Rojo, tienes que ser buena persona. Y entonces con esto que estoy sintiendo, ¿qué hago? Si me tengo que ir hacia la derecha y si mi conciencia me dice a la izquierda, esa es una lucha que genera enfermedad. El no saber cuál sendero tomar en determinado momento. En determinado momento. Pero entonces a lo que tú te refieres y a lo que me estás mencionando es que los seres humanos debemos de tener conciencia y debemos de tener atención, no solamente en trabajar la parte de la luz, yo soy muy bueno, yo soy una persona humilde, una persona sencilla, una persona bondadosa, sino también tomar en cuenta el que yo soy una persona, ¿por qué no?, envidiosa. Tengo ira, tengo cólera, pereza. La pereza, sí. O sea, tengo la otra parte, la contraparte, y al detectarlo y poder identificarlos, ¿cómo poder trabajar con ellos? Sí, incluso, bueno, es todo esto que nos toca ir avanzando, es un defecto nace siendo virtud, y una virtud nace siendo defecto. O sea, reconozco mi ira, mi color rojo, acepto que tengo un color rojo y tengo que trabajar con él. Si yo lo niego, me va a dominar hasta más no poder. Entonces aquí es cuando podemos hablar de la evasión. Si yo empiezo a evadir estas emociones o estos aspectos natos en mi persona, a mayor evasión, mayor prevalencia. Entonces esto se vuelve cíclico. Sí. A mayor evasión, mayor prevalencia y tendencia a la enfermedad. Okay. Sí, o sea, la medicina, la ciencia hacen su trabajo, pero ya cuando la energía corroyó todo el aspecto interior. Y es cuando es demasiado tarde, muchas veces es demasiado tarde para poder tener esa sanación física. Y entonces solamente se trata en la sanación emocional o espiritual. O espiritual, sí. Generalmente la parte más conflictuada, menos comprendida e incluso no tan trabajada es la enfermedad espiritual, porque es algo no tangible, no concreto, no hay aspirinas, no hay Bedoyecta para poder trabajar el aspecto espiritual. Por eso tenemos que hacer un trabajo interno constante, no digamos no fuerte, porque constante. Ahorita que escuchaba, todos tenemos acceso a tener nuestra conciencia, ese don manifiesto. Unos tienen una propensión más, pero toda persona, no me atrevería a decir cualquiera, toda persona puede tener ese espacio de conocimiento. Rojo, cuando hablamos de la muerte, cuando muchas personas, o en distintas religiones, o en distintas creencias, tenemos el espacio del cielo y el infierno. Sí. ¿Qué sucede con el cuerpo? Sabemos dónde está, o sepultado, o convertido en cenizas. Procesado. ¿Qué
¿qué pasa con el alma y o con el espíritu? ¿O hay diferencia entre alma y espíritu? Sí, sí, por ejemplo, cuando me toca platicar con las personas, todo ser humano es como aquella muñeca matrushka, un muñeco dentro del otro, y digamos, el cuerpo más externo es el cuerpo físico. Le sigue el cuerpo mental, el cuerpo del alma, el cuerpo espiritual, y lo más ínfimo, pero más importante, es el ser. El ser es la muñequita más pequeña. Están todos como conjugados. Si lo trasladamos como a un frasco de aromaterapia, el cuerpo físico es el frasco. Hay frascos chiquitos, grandotes, redondos, etcétera, etcétera. La mente es la tapa. Hay frascos con tapas muy forzadas. Hay frascos como el rojo sin tapa. O frascos con su tapa muy convencional. Y en el interior, digamos, está el líquido o la esencia. La esencia es el alma, el aroma es el espíritu, y la conjugación de ese frasco es el ser. Mucha gente utiliza ese frasco de adorno. En mi caso, pues hasta que se acabe. O sea, para darle un sentido. Y bueno, decían los antiguos, que son muy certeros, la vida es una salida y la muerte es una entrada. Aquí entra mucho mi característica del cuerpo mental. Si yo tengo una mente dual, concreta, voy a entrar en la espiral del sufrimiento y voy a tratar de explicar lo que no hay necesidad. Si mi mente es consciente, como una medusa, voy a comprender y aceptar la muerte. El primer conejillo de Indias de rojo, pues es el mismo. Me gustaría como compartir dos partidas de este terreno o de este plano muy significativas para mí o para Rojo. La partida de mamá, en una escena como de telenovela, en el momento de la boda fallece la mamá de Rojo y la mente de Rojo lo vive con la mente dual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La mente dual busca. Tengo la fortuna de la partida con la raíz paterna y ahí mi mente ya es consciente. Mi mente empieza como a aceptar. Y ahí, desde ahí son dos connotaciones diferentes. La conciencia encuentra en todo espacio, lugar, canción, animal, palabras, encuentra siempre el mensaje de esa alma que ya no tiene cuerpo o vehículo. La mente dual primeramente no cree y forzosamente está tratando de encontrar algo concreto. Son dos espirales muy fuertes, pues el sufrimiento y el dolor y la trascendencia. El primer paso es creer. Alguien que de inicio no cree, sí diría uno interiormente, híjole, es muy fuerte y de lo que te estás perdiendo. El primer paso es la fe. Creo que en realidad la muerte pues es una transición. Y bueno, hay algo que también es importante. Hay dos oportunidades de adquirir la conciencia. Esas dos oportunidades es un nacimiento o también una partida. O sea, que digamos, muere un familiar en nuestro entorno cercano y todos tenemos la posibilidad de adquirir esa conciencia o de oscurecerme con el raciocinio. Nace alguien y el nacimiento también es una posibilidad, pero eso depende del momento de la persona. Una muerte o me ilumina o me oscurece, saca lo mejor de mí o saca lo peor de mí. A muchas personas una muerte les puede amargar o les puede sensibilizar tanto que entonces sí podemos llegar a creer que hay una trascendencia, donde sus otros cuerpos sí tienen una trascendencia y solamente el primer cuerpo, el cuerpo físico, es el que se deterioró. Sí, incluso
Hay una bonita explicación en el libro tibetano de los muertos, donde invita a las personas a reconocer que nuestros seres queridos que dejan su vehículo, que imaginemos que están en la misma casa que nosotros, pero simplemente en otra habitación. Mis otros sentidos hacen que yo sienta que están en la otra habitación. Mis sentidos convencionales van a decir, hasta que no entren a esta misma habitación, es donde tienen vigencia. Lo que de forma popular o coloquial, hasta no ver, no creer. Sí, que es una cuestión muy válida. Ya lo intenté, pero creo que no es muy bonito para poder trascender. ¿Y qué me ayuda o qué invito a las personas? Lo que sientes es. O sea, mi labor, no sé, sencilla o discreta, es invitar a la persona a que lo que siente sea. Esa parte es muy importante. Y bueno, cuando nuestros seres queridos ya entregaron el vehículo, dejan el vehículo, ahí comienza una parte muy importante. Los que nos quedamos aquí, si los recordamos, les proporcionamos energía para ir trascendiendo. Si los extrañamos, les proporcionamos un freno para seguir trascendiendo. Entonces es importante recordarnos. Por ejemplo, los chocolates Costanzo hacen que Rojo haga contacto con su mamá. Las canciones de los Tigres del Norte lo ponen en contacto con Don Rafa. Y esa parte, si Rojo tuviera esa mente, me perdería esa oportunidad. O sea, yo me perdería esa oportunidad de estar en contacto con ellos. Cuando te contacté, bueno, que tenemos varias personas en común y es una gran amiga, tu cuñada, yo le comenté que yo estaba cenando. Hace 15 días perdí a mi hermano. Y estaba cenando, por unos días que no dormí nada bien, y me pasó algo muy particular. Mi padre ya estaba acostado. Estaba yo cenando, y estaba en el comedor de la casa de ustedes, y vi una sombra, estaba la luz prendida de la cocina, y vi una sombra, pues, más o menos de las dimensiones de mi hermano. Y fueron como dos flashazos, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, y dije, no, es porque no he dormido bien en ese momento. Al día siguiente me comentó mi papá que por qué, que andaba aprendiendo a esa hora. Cuando me fui a acostar, hablaste de algo muy cierto. Me acordé que cuando él salía de la cocina, ya nos íbamos a acostar, lo primero que hacía es que yo le metí un fregadazo y me decía, síguele. Entonces, es esta parte donde todavía les podemos brindar. Sí. O sea, digamos, es cuando ellos viven en nosotros. O sea, es donde forman parte de nosotros y están manifiestos. Yo recuerdo algo que dije, no, sí, y agradezco mucho. Previo a la pandemia, la última posibilidad de tener una cena navideña se efectúa y llega el momento como tradicional, ¿no? Donde los hombres van a pláticas de hombres y las mujeres a pláticas de mujeres. Y me acerco al grupo de hombres y uno de los tíos me saluda y me dice una frase que, estando consciente, la descubro de quién es. Me da una palmada en el hombro y me dice, a ver, mi George, cuéntame cómo te ha ido. E inmediatamente dije, aquí está Don Rafa, como aquí está tu hermano también. O sea, y dije, no me lo voy a perder, se lo voy a contar al tío, claro, o sea, se lo voy a contar al tío, pero sé que con el tío hay alguien más que está presente. Sí, insisto, si nuestra mente fuera una mente concreta, dual, eso lo pasa por alto, y es una gran oportunidad que se va perdiendo. Pero sí es una potencia muy distinta cuando ya no está el vehículo en ellos, y nos corresponde a nosotros
reconocer sus manifestaciones. Porque entonces, esa mente de la cual nos hablas, solamente me voy a limitar a poder ver, porque somos sensitivos, Sí. estamos acorde a ver, escuchar, Sí. palpar. Entonces, llegamos al mismo punto, si hasta no ver, no creer, y no nos damos la oportunidad de creer en lo que hay más allá todavía. Sí. Yo diría que es una gran oportunidad, y si no lo intentas es una oportunidad perdida. ¿Qué se ha ido haciendo manifiesto? Y reitero, los suprasentidos, o sea, si siento, o sea, si lo veo, la mente me puede jugar un factor muy importante. Generalmente mi servicio se basa en el sentir. O sea, si siento que es por ahí es. Si siento que no es por ahí, y no hago como un análisis, no, sino pues esa sencillez que todos tenemos, es ese punto. Pero sí, la parte, bueno, cuando me toca hacer el servicio, menciono a una entidad superior, me afilio, me conecto con esa entidad superior, que con mucho respeto lo manifiesto sin ninguna intención. Padre Celestial, en mi cosmovisión me corresponde mencionar a los arcángeles, Rafael, Miguel, Gabriel, unos no muy agraciados como Samael, Azrael, Jofiel, Uriel, Abdiel, y después pues viene toda la banda, ¿no? Los bondadosos seres de luz. Nuestros seres que parten se convierten en los bondadosos seres de luz, que en el día a día pues le echan la mano al que requiera, e incluso pues más a los cercanos, a los que estamos necesitados de esa parte. Dentro de estas jerarquías, ahorita que hablaste de los arcángeles, también existen principados, querubines. Sí, hay, así como decías de la metafísica, bueno, que hay como esa enciclopedia. Híjole, también hay toda un bagaje de información, y tiene la misma connotación. Volvemos a la connotación de la luz y la oscuridad. Si el arcángel Rafael, en su connotación positiva, es la salud de Dios, o la medicina de Dios, en su connotación caída, pues es la enfermedad de Dios. Un arcángel no tan mencionado, por ejemplo, Samael, que en lo personal yo decía, híjole, si lo menciono, pues estoy hablándole al mero. Y hay algo muy importante en ese aprendizaje, muy bonito, que en esa reflexión interior, es ¿desde dónde le estás tú hablando, Rojo? Si yo le estoy hablando desde mi conciencia, Samael se convierte en la fuerza bruta de Dios, esa fuerza contundente que necesitas para mover algo. Si lo hago desde la mente, desde la invocación, busco la fuerza bruta, pero de la otra connotación. Y pareciera algo complicado, no lo quiero minimizar, pero también guardo una sencillez. O sea, desde donde yo lo evoque, hay toda una jerarquía angelical, y pues hay toda una jerarquía demoníaca, y están como a la par. Sí, de eso en algunas ocasiones, documentándose, se hablaban de demonios como Bam, Balaam, Asmodeo, que eran también de esos, como los encargados con una serie de legiones. Sí. Y que es la parte contraria. Quiero entender entonces que desde donde yo puedo hacer la mención o la invocación, hablaste de Samael, la enfermedad. Entonces en este punto, Rojo, entonces yo entiendo que desde la conciencia, donde hago esa invocación o hago ese llamado, hablaste de Samael, que es la enfermedad. Pero si yo hablo hacia la parte del Dios celestial,
que requiere de una enfermedad para nosotros los terrenales, Sí. es para poder entender muchos aspectos de nuestro interior. Sí, incluso, digamos, la conciencia tiene una connotación muy similar con el reino animal. De repente, el lado determinado y bestial, o sea, un animal no se acerca a su presa pidiéndole disculpas, te voy a, y de repente es sanguinario y en el instante amoroso como con sus crías. Nos pide esta parte, y hay una frase muy interesante, dice, en una mano consciente hasta el veneno se convierte en medicina, en una mano inconsciente, necia, como lo dicen los antiguos, hasta la medicina se convierte en veneno. Aquí entonces también podremos entender que muchas veces la enfermedad termina siendo una sanación para la persona, sí. Pues está dentro de un padecimiento, de un sufrimiento. Sí, por ejemplo, un bonito aprendizaje y lo tengo muy conservado. Cuando empiezo a hacer los acompañamientos, los servicios, ilusamente pensaba que la sanación era la recuperación de la salud. Y recuerdo algún hecho que nos volcamos en trabajar mucho con la persona y lo voy a comentar tal cual. La persona venía de San Felipe Torres Mochas, tenía un cáncer muy avanzado, su entusiasmo era mucho y al final de una sesión me pide utilizar el péndulo y hace una pregunta. Entonces, al hacer la pregunta, el péndulo se mueve respondiéndole un profundo sí. Y de la cara de ella sale una sonrisa muy grande. El ingenuo de rojo preguntó si se iba a salvar. Preguntó que se iba a salvar. Se cortó la visita y a los 15 días me habla su hermana y me dice, le agradecemos mucho, mi hermana falleció hace una semana, pero me encargó algo, que lo que le preguntó al péndulo era si pronto iba a ver a su mamá. Y le respondió que sí. Y fue cuando dije, a veces la sanación es la misma enfermedad. O sea, en todo este acompañamiento, mi estimado Armando, la mayoría nos atrevemos y queremos acompañar en la salud a la persona. Pero cuando es acompañarla hacia el trascender, muchos decimos, no, esa parte no. Y siento que es donde más se requiere. A veces la enfermedad es la liberación, porque esa persona tiene que trascender en ese ámbito. Y es el punto donde el ser hace su trabajo de una manera neutra. Porque si fuera como el ego, pues de mil amores quisiéramos que todos siguieran en este plano. Sí, y yo creo que cuando nos estamos aferrando a... Tal vez yo estaba siendo un tanto egoísta y lo voy a externar porque, bueno, en el caso de mi hermano, él sí hacía mención que él no quería estar sufriendo. Para una primera quimioterapia, yo le decía, no hombre, yo ya estoy listo para, si empiezas con los vómitos, si empiezas con esto, ya sé lo que te voy a cocinar. ¿No? O sea, yo estaba pensando en mí, el cómo le iba a atender, independientemente de las circunstancias o las condiciones en las cuales estuviera. Pero no me estaba poniendo a pensar en cómo se iba a sentir él. Entonces yo creo que es cuando nosotros nos aferramos, los seres humanos, a que queremos que esté la persona con nosotros y estoy pensando solamente el cómo me voy a sentir, cómo va a ser mi dolor, más no cómo es el dolor del ser querido. Del ser querido. Incluso, volviendo al ser, el ser tiene, una inteligencia suprema. Platicábamos también que un ser, cuando sabe que va a trascender de este plano, aunque en este plano aparezca que falleció en medio de una balacera,
un accidente desafortunado, el ser sabe su momento exacto de partida y empieza a despedirse de cada uno. Se empieza a despedir de los menos apegados y y al final se despide de los sumamente apegados. A veces hay un hecho muy amoroso que no se comprende. No alcancé a llegar a verlo. Estaba en otra ciudad. El ser dice, es que si tú estás cerca, el apego valioso que tienes hacia mí no me vas a permitir trascender. Entonces hace una cuestión como muy manifiesta el ser. El ser sabe perfectamente. Abro como un espacio muy bonito de una pequeña que se vino, ella trabajaba en Estados Unidos, dándole lo mejor a su papá, tratando de sacarlo adelante. Rojo, ¿me ayudas? Y le digo, no tanto te ayudo, sino te apoyo. Y el papá, ahí se veía el amor como hacia la hija diciendo, a lo que me quieras poner. Entonces vamos, para el Señor la condición física deteriorada no es agradable a veces. Y hubo un hecho como manifiesto. Hablando de Ajá. lavadoras automáticas. Sí. Cuando llego, está el médico con un nuevo método para tratar el cáncer y eran 25 inyecciones en el estómago. Y llego justo en el momento y me dice, ¿me esperas en lo que mi papá está en eso? Y el médico dice, son 25, tengo que hacer una por una. Y el ser del papá dice algo muy hermoso a la niña. Le dice, mi niña, ya. Eso fue la 7ª inyección, ya. Y ahí se desprende. Y dice uno, órale. El ser, si lo decimos en un tono simpático, los que estamos muy apegados a este mundo, eso también es importante, mi hermano. Cuando nuestra mente solo nos hace creer que tenemos este mundo, solo tenemos esta vida, que en realidad en cierto aspecto así, esta vida, este momento, nos hace ser sumamente apegados a las cosas. El simplemente creer que vamos a estar aquí 1, 2, 3, 20, 100 veces, hace que el cinturón se afloje un poco más y se haya un poco más condescendiente con las... Esa es la primera como ganancia, saber que vamos a estar aquí N cantidad de veces, me permite ver las cosas como de una forma diferente. Y el ser ajusta perfectamente su partida y volvemos a lo mismo. El que está muy apegado es como un omelette muy pegado en el sartén, que necesita mucho tiempo para despegar. Y hay algo muy importante. Hay seres queridos que acompañan en vida y algo muy bonito, hay seres queridos que acompañan en la trascendencia. Si nos preguntan a la mayoría, pues quisiéramos que fuera en vida, no muchos dirían. ¿Cuál es nuestra meta? Pues ser un omelette en ese sartén de teflón que fácilmente se pueda desprender. Sí. Uno, desde nuestro ámbito, piensa que nuestros seres que están trascendiendo entran en un ámbito de sufrimiento. Sí entran en un ámbito de dolor, pero el ser tiene una interpretación diferente. Me gustaría como platicar, por ejemplo, la energía protege al ser de 3 formas. Una, si hago la analogía del COVID, la primera forma es que no me dé COVID o que no nos diera COVID. El segundo nivel de protección energética es, si me da, aunque sea muy virulento, logro salir. Y el tercero es, si me da y es muy virulento y provoca que me vaya de este plano, también me va a ayudar. Porque si tú me dices ahorita, Rojo,
¿cómo estás con la muerte? Este rojo te diría, me da miedo. Ujú. Espero que cuando esté en ese momento, esté en las condiciones de decirte, estoy listo, Armando. Ya resolví lo que tenía pendiente. Si me dices ahorita, por más espiritual que sea, te diría, híjole, sí me gustaría quedarme más ratito con Yola, con Jorge, con Ana, con la familia, pero ya estando en ese momento, entra toda esa profundidad del ser y nos solventa. ¿Qué tenemos que aspirar? A solventar en ese momento. Sí. Entonces aquí es donde la parte del ser, cuando estás en ese proceso de trascendencia, sí hablas de que sí hay un dolor definitivamente, pero que el ser se está encargando al final de la sanación. Sí. O sea, necesita del dolor para poder trascender. Después del dolor viene la sanación. Viene la sanación. ¿Qué le estorba al ser? El sufrimiento, o sea, la mente. O sea, si está en un estado de sufrimiento, está anclado en Omelet. O sea, cuando hay el dolor, es más, el dolor es el crisol de la trascendencia. Entonces muchas veces el aferramiento, esa parte obstinada que tenemos nosotros, es la mente que nos genera un anclaje, que no nos permite, con base en la conciencia, tener un desprendimiento de circunstancias, de situaciones, de personas. De personas dependientes, o sea, digamos, si se despidiera, si nos fuéramos de este plano con la mente vigente, híjole, sí sería una lista casi de, te encargo esto, Armando, te encargo Sí, esto, claro. te encargo. Y la conciencia es, tú sabes qué hacer, tú sabes qué hacer, y trasciende. La mente sí, te encargo, el perro sale 2 veces al día, come croquetas tal, y el ser te dice, tú sabes qué hacer. Y esa parte libera bastante. Perdón, me quedé un par de segundos porque hoy precisamente me estaba cuestionando ciertas cosas que si uno quisiera que te dejaran el listado de, ¿sabes que el zapato rojo? Busca el otro par del zapato rojo. Sí. Pero donde dices, sí, sabes qué hacer. Y que muchas veces nos resistimos a hacer lo que nos corresponde. Sí, o sea, el ser muy sublime dice, sabes qué hacer, aunque haya un sinfín de pendientes, sabes qué hacer. ¿Sí? A mí no sé, me gustaría como compartir don Rafa, mi padre, ferrocarrilero de pura cepa, entonces ya más o menos imaginarán, alejado de todo lo religioso, pero hoy me doy cuenta que cercano al espiritual. Me toca acompañarlo en los últimos momentos, los domingos, lo bañaba. También el día de partida y el lugar es muy significativo, si quieres, ahorita lo hablamos. A veces siento que no se quería bañar, pero el baño era como esa conexión. Y el último momento no se pudo parar. Ese domingo me dijo, discúlpame, pero ya no me funcionan las piernas. Rojo le dice, vengo el lunes. Me dice, no, mejor quédate aquí. Habla el ser, no habla don Rafa, habla el ser y me dice, Jorge, entonces estamos en un problema. Y algo muy curioso, también habla el ser de rojo, porque la mente de rojo le va a decir una mentirota. No, hombre, estamos muy bien, no pasa nada. Y el ser de rojo le dice, sí estamos en un problema. Y surge algo que se convierte en una aspiración para mí, Armando, y para mí se convierte en una aspiración. En un hombre alejado de todo eso, las últimas palabras que dicen, pues estamos en manos de Dios. Y yo dije, órale, uno que presume de escarbar y andar en todo ese árbol de la sapiencia, no sé si me tiemblan las piernas en ese momento para decir, estamos en manos de Dios.
Y bueno, por ejemplo, ahí a Coto, esa persona se va domingo a mediodía en el sofá que tiene en su casa. Dices, es una partida que muchos quisiéramos. Hay otros hermanos que se van en el hospital sin saber que se fueron. Los lugares menos favorables para partir de los hospitales. ¿Sí? Los lugares más benévolos en casa. Por eso la medicina tradicional y los médicos que estaban conectados con lo humanista, días ya críticos de la persona, lléveselo a casa, trátelo paliativa y amorosamente. ¿Y qué dice ahora la medicina? Bueno, porque también somos nosotros, es nuestro propio amor, como a la inversa. Haga hasta lo imposible, déjenlo ahí. Y es alguien que cuando tú preguntas dónde falleció, en casa, a plena luz del día, es un camino importante. Incluso también el que parte instantáneamente, el que se va sin una agonía, sin días también. Pero también hay que reconocer, el que tiene esos días es porque tiene que depurar. Si lo manejamos como en el cuerpo mental, la persona que tiene un mes con padecimientos previos es como si hubiera tenido que ir 5 años seguidos a terapia. Y terapia de choque, o sea, de terapia de confrontación para poder sacar todo eso. Entonces la energía le dice, no lo podemos hacer, entonces lo tienes que padecer. Por eso también a veces nos da otro sentido y comprendemos las cosas cuando la persona está en grito pleno, está depurando todas esas memorias pues pendientes. ¿Sí? O sea, todo tiene un para qué. Fíjate, mi hermano trascendió, partió el 2 de noviembre. Un día pues, muy particular. Sí. Y esto fue de madrugada. Cuando van todos caminando. Y no me creas, fue la sensación, sentir, es que a esta hora mi madre venía por él, para que no se fuera solo. Sí, o sea, viene todo el contingente, es muy bonito eso. Pero una mente dice, no, pero una conciencia dice, claro que sí, o sea, claro que ocurrió eso. O sea, el vivirlo de esa manera, híjole, nos da una motivación para seguir aquí sin lugar a dudas. Ahorita que hemos hablado y hemos tratado mente y conciencia, de hecho, un autor, Eckhart Tolle, en el silencio habla, te cita en muchas ocasiones que es más fuerte la conciencia que la mente, porque la mente es precisamente todo aquello que queremos forjar o que queremos tener construido. Y es algo que tenemos tantos apegos los seres humanos. Sí, incluso, bueno, en todo este camino, hay esta parte donde muy certeramente dicen, la mente utiliza solo tanto por ciento, pero ese tanto por ciento es lo que es cuantificable y medible. La conciencia, la persona usa más del 70%, pero son factores no comprobables. Intuición, comprensión, o sea, son factores que la ciencia ojalá en algún momento lo llegue a medir o que lo deje ahí, pero no son medibles. Y ese factor de la mente se utiliza casi en su totalidad. Rojo, cuando hablas del servicio, es cuando tienes esta sesión con alguien para poderle ayudar en el ámbito que requiere. Sí. O sea, digamos, la mente también juega mucho en este aspecto. De repente utilizaba
la energía negativa y la positiva, para cosificarse necesita el nombre. Necesitamos bautizar. Y cuando ya tiene nombre, pues empieza a trabajar. Al principio no se llamaba terapia, pacientes, y de repente como que no checaba, o sea, algo no checaba. Entonces, esta parte de la conciencia, si se puede decir así, lo digo con una mano en el corazón, borra y me dice: Rojo, ¿qué te parece si en lugar de decir pacientes, decimos personas? Y en lugar de decir terapia, servicio. Porque también la otra persona, la otra mente, pues es un león, porque dice: yo vengo a terapia. Y en la terapia se cura la mente. Sí. En el servicio no sé qué se cure. El ser. Y el ser. O sea, la labor del servicio es agarrar a la mente descuidada. Porque si la agarro de frente, me hace triste. Va a haber una resistencia total, y va a haber momentos de refutar, y no va a estar con la posibilidad o con la apertura para poder trabajar. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, hay dos momentos donde me decido alinear a ese servicio. Anteriormente elegía yo literatura y autores que alimentaran mi mente para confrontar. Entro en esta parte y la conciencia me dice: libro que te llegue, así sea el libro semanal, el libro que tenemos que leer. Y el primer libro que me llega en esta parte de la terapia física, irónicamente, es el libro del arte de la guerra, el Sun Tzu. Mi mente todavía dice: ¿y por qué tenemos que leer esto? La conciencia dice: espérate. Y ahí se ve, o sea, es un combate entre la conciencia y la mente. La mente tiene ejércitos muy blindados. La conciencia es como insurgente, piedras, palos, pero es como, ahora sí, como muy inteligente. Y volvemos a esta parte donde, muy brevemente, donde dijiste cielo e infierno, cielo e infierno, lo demoníaco y lo celestial. Y esto yo creo que también lo podemos traducir. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos hacemos nuestras historias ante muchas circunstancias que son historias caóticas? Sí, que generalmente son factores intangibles e inexistentes. Sí, ese punto, por ejemplo, que me preguntabas de las jerarquías, lo que me sorprendió mucho de la jerarquía del ala demoníaca es que la describían en acciones terrenales o muy cotidianas. Por ejemplo, una jerarquía demoníaca, su manifestación terrenal es acumulación de conocimiento, manipulación de las personas, porque muchos, la mente, dice: hasta que no le veas cuernos, pata de cabra y pata de gallo, y tiene una connotación muy, muy diferente todo este trabajo. Y bueno, rematando a lo que me preguntaste, y para no ser tan, hablando tanto, al hacer el servicio, estamos dos personas, estamos al mismo nivel. Terapia era erróneamente subirte al ladrillo, o sea, estar en una posición distinta, y el servicio es de persona a persona. Y es muy diverso, la plática, los cuencos, las imágenes o cartas, a veces la terapia física, a veces una canción. O sea, la mente se tiene que sentirse sorprendida. Con cada persona se requiere una herramienta diferente. Sí, el ser requiere una herramienta. Una herramienta diferente. Sí, el ser dice: no voy a salir si vibran los cuencos. O el ser, por ejemplo, es muy curioso porque un muchacho iba, y la sesión solamente
corría en decirme los resultados de fútbol y las alineaciones que tenía cada equipo. Y yo así como, muy bien. Y él, no, mira esta parte, si yo fuera el entrenador haría esto. Y ahí se fue como, a diferencia si mi mente, no, aquí trabajamos esto y aquí vienes a esa parte. Pero sí es un punto como muy circular, el servicio es circular. La persona recibe y sin duda alguna uno también recibe. ¿Cuánto tiempo tienes en esto, Rojo? En esta parte de sanación, en esta parte de reciprocidad espiritual. Digamos, si hablamos de fechas, tal vez unos 15 años, pero hay algo como muy importante. El servicio me pide que me mantenga en mi cotidianidad. O sea, Rojo es maestro de educación física y a veces ahí la sanación se hace más manifiesta. En una ronda infantil, en un juego de cachibol. Y esta parte a veces es como decir, el servicio es como un espacio determinado. Pero sí, para poder hacer este servicio es un pie en lo terrenal y un pie en lo espiritual. Incluso el examen, bueno, lo voy a decir así, el examen como de graduación fue muy curioso porque estaba haciendo un servicio y la información que llega es, Rojo, no puedes seguir sirviendo hasta que no sepas arreglar un café con leche. Seguía. Y Rojo, no puedes seguir sirviendo hasta que no sepas arreglar un café con leche. Y de repente lo traje. Y cuando se revela, no puedes seguir sirviendo hasta que arregles un café con leche. No puedes seguir sirviendo hasta que tú estés bien y tu familia esté bien. Si no, vas a ser endeble. Yo dije, órale. Entonces, primero lo primero. Primero el ser de Rojo, sus seres cercanos y los seres que hace a veces la mente polarizarte al revés. Y entonces estamos aquí tratando la congruencia. Tengo que ser congruente porque requiero trabajar lo propio, elaborar lo propio para poderlo brindar. Sí, incluso son como microcosmos. Si este cosmos está lo más ordenado posible, puedo ver el de Armando, no por comparación, sino por similitud. Ok, y lo podemos replicar. Si este está desordenado, en lugar de ordenarte el de la persona que llega, se lo vas a desordenar. Entonces, el servicio es algo que tú realizas en todo momento. No solamente la parte espiritual lo haces con la parte familiar, lo haces, no, simplemente lo hiciste y lo estás haciendo ahorita. Porque citaste, si yo se los digo tal cual, es porque realmente lo crean. Me diste ahorita respuestas a lo que yo estaba buscando, ¿sabes? Es decir, que aguante esto. Y me resonó de forma tal que dije, ahora ya entiendo por dónde irme. Sí, porque incluso en este espacio es donde tu hermano te diría, aquí tienes que entender. O sea, porque si fuera, incluso hay esta parte, hay una contribución sencilla. Generalmente la contribución que hacemos en el servicio es uno para el maestro, un peso para el maestro, uno para... Y a veces hay una anécdota muy representativa. A veces la contribución es un abrazo. Y me quedó muy claro alguna vez una persona que me dice, ¿cuánto le debo? Le digo, un abrazo. Y me dice la persona, me dijeron que cobraba 200 pesos. Aquí se los dejo. El abrazo no se lo doy. Y es esta, porque te digo, entra, o sea, una terapia se paga. Si solo se paga, la misma mente le dice al ser, fuiste a terapia, no te... Entonces la mente ahí fue la que respondió por la persona. Por la persona.
ese punto. O a veces, una cuestión que me hizo reír mucho, llega la persona y me dice, Rojo, se me olvidó mi monedero, pero traigo un pan de Broad Garden. Uh-huh. Entonces dije, vale, qué fumado está. Dije, ¿en qué época se retribuye un servicio con un pan? Uh-huh. Está sanando una vida como pasada. Okay. Si mi mente fuera racional, yo diría, no, señora, déme, llévese sí. Su pan. No, pero si la conciencia es como un niño muy atento, como Axel. Okay. O sea, la conciencia utiliza todo lo que está a la mano para poder, todo es elemento de sanación. Todo. Una canción, una acción, un gesto, o sea, utiliza todo para poder solventar lo que el ser necesita. Son tantos puntos para tratar que yo creo que no terminaríamos en una tarde, no terminaríamos en una noche. Estamos llegando a una recta final, Rojo. Mensaje propio de cuando tú conectas de manera celestial a las personas que nos están viendo en este momento, a los seres humanos o a nuestros semejantes que están conectados con nosotros mediante un dispositivo. Bueno, yo incluso lo paradójico que es a través de un dispositivo, yo los invitaría a que en sus vidas mantengan las cosas sencillas. Las cosas sencillas son las cosas que alimentan al ser, una afición, una actividad, una cuestión que conecta, nada complicado, el ser es muy sencillo, nada refinado. Yo invitaría a las personas que si tienen esos aspectos de hábitos sencillos, los mantengan y los enaltezcan, porque, bueno, eso es lo que a mí me ha sacado adelante y le da sentido a mi vida. Sí. Para las personas que requieren tener conexión contigo ante este servicio que tú proporcionas, ¿algún medio de contacto? Sí, bueno, puede ser mi número telefónico, okay. 444-827-3545, y hay un pequeño espacio que es Nicolás Zapata 610. Ahí es donde es la trinchera del ser. Del ser, perfectísimo. Rojo, no sabes cómo estoy complacido y agradecido por haberte tenido aquí en Charlando con Armando. También es... es que me quedo sin palabras, pero me quedo con más que entendimiento, me quedo con un sentir muy particular. Yo agradezco la oportunidad, con mucho gusto. Dije, claro que colaboro. Encantado. No, y que puedas seguir con nosotros en ocasiones próximas, sí, para seguir hablando, para seguir conociendo de todo esto que nos olvidamos de la espiritualidad de los seres humanos. Sí. Y claro, o sea, la espiritualidad, si la dijéramos en breve palabra, pues es la alegría de vivir. La alegría de vivir. La alegría de vivir. Sí. Muy bien. Hemos llegado a la parte final de Charlando con Armando. Ha sido un gusto el poder llegar a cada una y uno de ustedes. El placer de que Rojo haya estado conmigo en esta emisión. Nos vemos en la próxima semana a la misma hora. No olvide sintonizarnos a través de Facebook y YouTube en la revista Aló San Luis. Soy Armando Padilla, su espacio Charlando con Armando.